Bueno, acá estamos, un video un poco diferente. Estamos acá con mi abuelo, Manuel. ¿Cómo andamos? Un hombre que siguió Independiente muchísimo tiempo. Vio muchas generaciones de jugadores y me pareció interesante por ahí hacerle este tipo de como entrevista, ¿no? Tengo acá un par de preguntas guardadas de las que él no sabe nada, así que, pero bueno, nada. Tengo acá un par de preguntas que se las vamos a hacer ahora, a ver qué sale. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nace tu amor por Independiente? Nace cuando yo era un niño, antes de entrar a la escuela primaria, 4 o 5 años, yo ya identificaba los colores, el escudo, y me llevaba mi padre a la cancha a ver los partidos. Íbamos escasamente a otras canchas, normalmente cuando Independiente jugaba de local o a lo sumo en gimnasia. Pero de todas maneras lo seguía por los diarios. Yo sé leer desde antes de entrar a primer grado, entonces leía las crónicas deportivas. Y bueno, a partir de ahí ya me empecé a encontrar con compañeros en la escuela que eran hinchas del mismo equipo. Y bueno, se fue haciendo más grande el, el panorama en cuanto a mi relación con el club y con los colores. Bueno, un poco relacionado también, esta pregunta no está anotada, esta se me ocurre a mí. ¿Cómo era el tema antes de las rivalidades, por ejemplo, con hinchas de gimnasia, ¿no? Que son muy distintas a las de hoy en día, quizás. Era más benigno el ser hincha de fútbol. Podíamos ser amigos con los de otro. Yo te imaginé que iba a una escuela que quedaba en la sexta sección, en donde había la mayoría hinchas de Independiente o bien de Gimnasia. Y íbamos juntos a la escuela y podíamos desarrollar otro tipo de relaciones como las tareas juntos para la escuela. Entonces se iba formando ese círculo de que, bueno, le ganamos nosotros a ustedes, ustedes nos ganaron, la cargada en el recreo. Eh, pero de todas maneras había un fondo amistoso detrás de todo esto. Lamentablemente en los últimos tiempos esto se ha ido perdiendo. Ahora ser hincha de otro club es casi un insulto. Te ven con la camiseta de tu club y ya creen que estás ofendiendo, que estás provocando. Se ha echado a perder mucho las relaciones humanas en función de esto, cuando en realidad podría ser que el deporte sirviera para unir, no para la separación. Bueno, ¿cómo era seguir a Independiente en esa época en la que quizás si no ibas a la cancha no te enterabas hasta ver en el diario quizás o escuchándolo por la radio, nada más te enterabas? Se podía escuchar por la radio. Se podía escuchar por la radio porque era lo más inmediato. Después al otro día podías leer los diarios. ¿Sí? Yo lo veía a mi papá que cuando volvía de los partidos, él hacía un análisis, nos iba comentando cosas que habían pasado y también había su juicio personal, o sea, el criterio que tenía para decir que tal cosa le parecía bien o tal otra no le parecía bien. Eh, pero que compartíamos mucho, una sobremesa, sobre todo en las cenas, que era cuando ya estaba toda la familia reunida. Durante el día era más difícil. Llevarnos, nos llevaba él a otras canchas. Yo conocí canchas de Huracán, cancha de Murialdo, cancha de Talleres, cancha de Godoy Cruz. Y las más lejanas no, precisamente por la distancia, que eran Palmira y San Martín. Pero por lo demás, únicamente íbamos con él. Sobre todo porque en las canchas el menor de edad, menor de 12 años, pagaba nada más que el seguro del espectador. Entonces, cuando la cosa era tan facilitada así, también se podían producir algunos disturbios por arbitraje o por lo que fuera, y él no quería que pasáramos ningún tipo de peligro, y por eso nos llevaba a él. Y lo otro era escuchar la radio. El tema era gritar los goles. Claro.
porque a la hora que se jugaban los partidos, las otras personas mayores que había en casa, por ejemplo, abuelos, tíos, este, quisieran descansar ellos y uno les interrumpía la siesta, el descanso por un gol de Independiente. Claro. Porque bueno, para los que no saben, quizá, en esa época se acostumbraba que todos los partidos por lo general se jugaban el domingo a las 3 de la tarde. Sí. Horario de siesta en Mendoza. Y de invierno, claro. Entonces, claro, gritar un gol era sinónimo prácticamente de recibir un castigo como mínimo. Después, algún momento, no un momento, sino el momento más lindo que viviste como hincha de Independiente. Sí, varios. Cada vez que salíamos campeones, yo que tenía entre la cancha de Independiente y mi casa la vía del trolebús, que iba por toda la calle Boulogne-sur-Mer hacia el norte, y allá en la sexta sección, en Jorge Acalle, giraba hacia el este y se iba para el centro. Bueno, yo vivía a pocas cuadras cuando bajaba por Jorge Acalle, y así llegaba a mi casa, pero cuando salimos campeones me iba a pie con la hinchada, porque hasta allá iban grupos de hinchas, no toda la hinchada, pero por ejemplo, por la calle Buenos Aires muchas veces la gente íbamos e invadíamos la vereda, y otros hinchas iban hacia Godoy Cruz, hacia la zona del Barrio Parque, y así, pero eran numerosos los hinchas que lo hacían. Un día, hablando con mi papá, me refirió el número de hinchas que tenía Independiente, y cuando él me decía que cuando decían que era el club más popular, era precisamente porque tenía más hinchadas. Es una cosa que ya desde chico la viví y después más grande la pude comprobar. Y bueno, ahora nos vamos prácticamente al antónimo. ¿Cuál fue quizás el momento más difícil o más triste que viviste como hincha de Independiente? Una situación muy particular y de la que poca gente se acuerda. En el año 67 salimos campeones en 2 finales con San Martín, una en cancha de Talleres y otra en cancha de Godoy Cruz. Ambas las ganamos 1-0, con goles del querido Arbolito. Y al año siguiente, en la sexta fecha de empezado el torneo de la Liga Mendocina, estábamos últimos. Ese fue un golpe al corazón del hincha, pero después de unos momentos como esos, los grandes siempre consiguen recuperarse. Independiente se recuperó y no le alcanzó, pero para pelear el título salió campeón Godoy Cruz ese año, que fue, ganó la clasificación para jugar los antiguos nacionales, que ya a partir del año 67 se empezaron a jugar. En el año 67 fue San Martín el representante de Mendoza. En el 78 salió campeón Godoy Cruz y sin embargo fue Independiente Rivadavia el que se clasificó para los nacionales. Y bueno, esos momentos así, donde vos ves que como hincha que se te van cayendo sueños, que se te van cayendo una cantidad de cosas que tenés pensadas o sentidas. Independiente recibió todo el apoyo del hincha y se recuperó en el campeonato local a tal punto que quedó entre los punteros. De todas maneras, el hincha está acostumbrado a las victorias, pero también a las derrotas. Y en los grandes las derrotas duelen más precisamente por eso, porque son grandes. Lo otro que significa mucho para el hincha, y a mí en particular me sirvió un momento de, decirlo así, exaltación del hincha, fue cuando en el año 82 en el Nacional, Independiente le ganó a River, en cancha de River, llegamos a los octavos de final, y eso fue una alegría que nos sacó a la calle a todos los leprosos. Imagínate si ahora, no te digo que ganara la Libertadores, pero que llegara por lo menos a cuarto o semifinal, eso sería para salir y festejarlo hasta cualquier hora. Esas cosas uno las vive más como hincha que
que como partidario o como partícipe del club. Porque cuando vos sos hincha, sos también partícipe del club. En una época, Independiente Rivadavia tenía divisiones de básquetbol, divisiones de hockey sobre patines y siempre con buenas figuraciones. Entonces ya te sentís un poco parte de la institución, no solo del fútbol. Me has comentado un par, pero estaría bueno si te acordás de alguna locura que hiciste por ver a Independiente, que querás contar, que no... ¿Sí? Mirá, en una oportunidad, no me olvido más, yo dije hace un ratito que las canchas de Palmira y San Martín estaban prohibidas para nosotros porque si no íbamos con papá, no se podía ir. Y había otras canchas donde también era más difícil, que eran Huracán y Argentino, por ejemplo, donde vos para llegar a la tribuna que era la tribuna popular, tenías que pasar por la cabecera donde estaba la hinchada del local. Pero salvo por eso, nada más. En cambio, San Martín ya involucraba un viaje colectivo o vehículo y ya tenía otras complicaciones. En esta oportunidad jugaban Independiente y San Martín en San Martín y yo sabía que mi papá no iba a ir porque le tocaba cubrir otro partido. Entonces, en la semana, mi compañero de banco en la escuela me convenció de que fuéramos a ver al equipo. El error estuvo en no decirle a mi papá, en no pedirle permiso. Entonces, porque yo sabía que me lo iba a negar, o por lo menos eso creía yo. Tenía 11 años en aquel momento. Así que el criterio era bastante escaso también. Pero bueno, el problema fue que se agregó mi hermano más chico. ¿Y cómo decirle que no? Si yo le decía que no iba a mi hermano le iba a decir a mi papá. Claro, no. Entonces ya no era negocio. ¿Qué hicimos? Llevados por el hermano mayor de este compañero mío, que ya era un muchacho grande, con licencia de conducir, llegamos a la cancha de San Martín, eran más o menos, yo le había dicho a mi mamá que íbamos a almorzar en la casa de este compañero mío, que íbamos a hacer tareas de la escuela. Alrededor de las 12, con unos sanguchitos, llegamos a la cancha de San Martín y como éramos menores entramos. El hermano de mi compañero ya llevaba su entrada. Y eran muy importantes los partidos de reserva. Y los dos equipos llevaban buenas figuraciones también. Así que, bueno, la tribuna de la cancha de San Martín, la que da a la calle Lavalle, o la vieja tribuna de los eucaliptos, que se llama, porque creo que los eucaliptos están todavía, hace mucho que no voy, estaba ya toda cubierta por hinchas de Independiente. Banderas, camisetas, todo lo alusivo al color azul. Y Que esa sería la cabecera norte hoy en día de la cancha no, de San esa Martín. sería la tribuna Ah, bien. la tribuna la que en la cancha nuestra da la calle Colón Sur. Claro. Bueno, Que hoy en día ya no hay más una tribuna ahí, pero bueno, es en la tribuna sí, y, es una pena porque es una cancha que supo albergar muchísimo público. Llegamos, presenciamos el partido de la reserva, no me acuerdo el resultado, y bueno, al ratito comenzó el partido de primera, figuras de los dos equipos. No me olvido nunca de algunos valores que tenía San Martín, Osvaldo Sosa, Rubén Ambroggi, el 9, Sensi, que tenía un físico imponente y era muy difícil de marcar, precisamente por eso. Tenían a Chupete Márquez, el 8, que estuvo incluso nominado para la selección del interior de Menotti. Y nosotros teníamos los nuestros que ya eran bien conocidos. El tema pasa porque, bueno, el partido fue muy intenso, muy intenso. San Martín ocupando la mayoría del terreno de la cancha, pero Independiente se defendía muy tranquilo, muy bien, y con contragolpes que eran de cuidado. Salvo que una atajada de Raúl González que era
un señor arquero, fue la única, pese al dominio de San Martín, fue la única más comprometida que tenía. La alcanzó a sacar por arriba del travesaño. Pero en los últimos minutos, en aquella época, el cronómetro del partido lo llevaba un señor sentado en la mitad de la cancha, no el árbitro como es ahora. Entonces, llegó el minuto 45 y este señor se pone de pie, yo lo veo desde la tribuna y digo, bueno, son los últimos minutos, estábamos 0-0. En ese momento se produce un córner favorable a San Martín desde hacia el arco norte de la cancha y desde la esquina que daba a la platea, a lo que hoy es la platea de San Martín. Lo ejecuta Ambrogi y el rechazo de la defensa de Independiente sale hacia el ángulo del área grande del otro lado. Ahí la toma el que la tribuna le decía el loco Urquiza. Un jugador que era muy interesante de ver, pero que tenía reacciones que no eran de la lógica del que lo defendía. Entonces, Urquiza comienza a correr hacia adelante, pero pegado a la línea de banda de la cancha. Y atrás quedaban defendiendo Osvaldo Sosa, el central, y Pérez Suárez, el otro, el segundo central. Cuando Urquiza continúa corriendo por el lateral, se va acercando al área, y Osvaldo Sosa no le queda más remedio que salir de su posición para cubrirlo, como si fuera un marcador de punta. En ese momento, cuando Osvaldo Sosa se va acercando, Urquiza, que ya estaba a la altura del área, despacha un centro hacia el ángulo, hacia el punto del penal. Ahí salta Arbolito López con Pérez Suárez tomado de la cintura. Era un tackle que en fútbol es penal. Pero yo tenía mi duda de que lo fueran a cobrar. Pero todo eso se perdió porque en el momento del salto López le pone un cabezazo a la pelota y la pelota entra a muy pocos centímetros del ángulo del arco que da a la que hoy es la Ruta 50. Todos los hinchas de Independiente se levantaron, pero imagínense de qué manera, porque era un triunfo que era prácticamente te dejaban en la puerta del título. Y yo, que me había subido con lo último que me quedaba, arriba de la pared de ladrillo de la tribuna, pero tomado de una de las ramas de los eucaliptos que caía sobre el lugar, di el grito de gol y se me olvidó dónde estaba. Así que empecé mi viaje hacia abajo, con la cabeza apuntándole a la tribuna, hasta que un señor piadoso que estaba ahí pensó que me iba a matar de un golpe y me agarró, me levantó, me sostuvo para que no me golpeara. Pero bueno, lo más lindo vino después cuando estábamos en casa, que gracias a Dios llegamos muy bien, y nos juntamos los tres varones en el baño para lavarnos las manos para ir a cenar, y mi papá comenta, hubieran visto el gol de Arbolito, me contaron que fue un verdadero golazo. Y entonces se escucha la voz de mi hermano que se estaba secando las manos y dice, sí, vino el centro de Urquiza y Arbolito la cabeció en el ángulo. Cuando yo escucho eso, mi papá le pregunta, ¿ah, sí? ¿Vos lo viste? Sí. Y se me queda mirando porque se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Mi papá, con toda la calma de sus años, le dice, ah, ¿lo viste? Bueno, yo lo escuché por la radio. Y me miró a mí. Cuando me miró a mí, era como que me estaba acusando delante del juez. Mi papá cerró la puerta del baño, se sentó en la paredita de la bañera, nos hizo sentar a cada uno, nos habló durante 20 minutos, no me olvido más, aconsejándonos sobre lo que podría haber pasado,
que él no sabía nada de dónde estábamos nosotros, que mamá tampoco sabía nada, que imagínense si les pasa algo, ¿con qué cara vengo yo y le digo a mamá que no sabía nada? Nos dio unos consejos, pero tan bondadosamente que es lo único que me apagó el festejo, porque me hizo sentir un traidor. Entonces, ese es uno de los recuerdos más, sobre todo porque me dio 2 lecciones. No había ninguna necesidad de ocultárselo, porque si yo le decía, y como él no iba a ver al partido, probablemente me dejara ir. Y lo otro, que alguna vez mi cabeza de hincha de Independiente no me tenía que apartar del cariño de los padres. Porque en definitiva la medida que toman los padres son para protegernos. En Claro. reducido término es esa. Pero tengo otras. Un día en cancha de gimnasia que perdíamos 3-0 en el primer tiempo, Oh. con aquel equipo del Víctor, en donde daba gusto verlo jugar. Por eso digo que hoy día tal vez un hincha independiente no reconocería ese fútbol, pero nosotros vivimos una época en donde sí. Y, y en el segundo tiempo, a lo Lepra, lo empatamos 3-3. Me acuerdo de un gol de Pepe Pitalieri, que normalmente no era titular, pero que cada vez que entraba a la cancha se raspaba todo por la camiseta. Así que otras anécdotas y algunas, pero ya sería demasiado largo de referir. Me gustaría ahora vos teniendo todas estas anécdotas, esto también, me estoy saliendo de las preguntas que tenía. Este espacio que tenés acá, quizá para responderle a la gente que dice que son solamente 11 personas atrás de una pelota. ¿Cómo le responderías vos que tenés todas estas vivencias, que tenés prácticamente una vida prácticamente vivida en base a lo que es el sentimiento por los colores? ¿Cómo le responderías? Bueno, primero que nada, lo primero que se me ocurre es pensar que estamos frente a una persona que no tiene ni la menor idea de lo que es el fútbol. No tienen, pero ni idea, ni conocen de reglamento ni nada, y es más, en muchos casos, dicho por ellas mismas, nunca han ido ni irían a una cancha de fútbol. Entonces es muy difícil tratar de explicarles ciertas cosas, porque si vos viste, no te digo si lo vimos a Pelé, si lo vimos a Messi o a Maradona. Si vimos un jugador que transporta la pelota un par de metros y se la combina a un compañero y ese compañero a otro más. Entonces ya cuando ven eso y después intentan hacerlo a escondidas en una casa, en un patio, en algo, se dan cuenta de que es otra cosa, que tiene sus complejidades. Yo prefiero no entrar en discusiones con esas personas, porque es muy difícil que acepten que están equivocadas. En ese sentido, la naturaleza humana es muy contradictoria. Pero también les contaría que se perdieron la oportunidad de disfrutar el abrazo con los compañeros de un gol. Para nosotros, que éramos niños chicos, que jugábamos en un baldío, que normalmente no tenía pasto, sino que tenía hasta piedra, era irse contento a la casa. Y eso viendo lo más mínimo, que es jugar con amigos. Ya ni te cuento lo que es después el sentimiento de ser campeón con tu club. De hecho, en donde yo vivía, éramos 5 o 6 leprosos y otros 4 o 5 de gimnasia. Y los días sábados, uno de los dos jugaba de local y el otro jugaba el día domingo de visitante. Pero a la semana siguiente se invertía esa condición. El que le tocaba ser visitante iba a donde le tocaba y el otro que era local jugaba. Aparte porque las recaudaciones eran importantes y las entradas eran a precios realmente populares. La entrada popular se seguirá llamando popular, pero hoy día hay que pensarlo un poquito antes de ir a la cancha, porque no todos tienen una cantidad de dinero que se pide hoy que es muy grande.
Pero sí, eran recaudaciones muy, muy importantes. Muchas veces iba Independiente a jugar de visitante a otras canchas y el club que hacía de local te ponía la siguiente leyenda en las entradas. Se celebrará el día del club. Era una condición que hasta el hincha, socio del club y con el carnet al día tenía que pagar la entrada, como una forma de colaboración para el club local. Entonces, como también pagaba el visitante, cuando iba a la hinchada Independiente, hacían buenas recaudaciones porque justamente éramos muchos. No. Otra cosa que también está fuera aquí. Me desbloqueé el celular porque se me apagó. Estoy leyendo las preguntas desde el celular de él porque el mío lo estamos usando para grabar. Después, ¿cuál fue el partido que más disfrutaste de ver en cancha? ¿Cuál fue ese partido que vos lo viste y más disfrutaste? ¿No? Puede haber sido un partido en el que salió campeón la Lepra, en el que se jugó bien, el clásico. No se jugó para nada bien, pero fue el segundo ascenso del 2007, perdón, del 2007. Sí, nunca me voy a olvidar, estábamos en el primer tiempo, jugando mejor nosotros, pero la cancha no tenía este piso que tiene hoy. Y en un momento dado, uno de los centrales independientes, que tenía, este muchacho central era un rubio que jugó en San Martín y que para el campeonato de lo que era la B Nacional jugó para Independiente. Lo trajimos de refuerzo. Ese muchacho fue a traer una pelota con un delantero de Guillermo Brown y la pelota sube por una champita que había al lado del pie del nuestro, pasa por el empeine del nuestro y sigue de largo y el delantero de Madrid se va solo y nos hace el gol. Así que a partir de ese momento todo era una tensión nerviosa en el partido. Faltaban alrededor de unos 10-15 minutos para terminar el primer tiempo y se palpaba el nerviosismo en todas las tribunas y en algunos jugadores que se daban cuenta de lo que iba pasando en la tribuna. Se fallaron pases que normalmente no se fallaban, pero bueno, también están aquellos que en los momentos de dificultad apretan los dientes y le ponen el corazón a todas las dificultades. En el segundo tiempo conseguimos el empate por medio del delantero insignia que tenía Independiente, que pateó uno de los penales después en el final. Sí. Bueno, sí, pero... hasta que se empieza a jugar los minutos de descuento, y en el último minuto y medio, el Bate Aranda, que era este delantero, El Bate Aranda. Pone en un esfuerzo enorme la cabeza en un centro, se la desvía al arquero de Puerto Madryn y mete el 2-1. Con ese resultado íbamos a penales. Así que bueno, terminó el partido, fuimos a los penales y con la actuación sobresaliente del flaco Vivaldo, que atajó 2, pudimos ascender. Ese momento, para mí, yo ya tenía más de 50 años de hincha y sin embargo lo tengo pero muy vívido en la memoria. Fue un caso casi que alterno al que fue la final de la Copa Argentina, que arrancamos nosotros ganando y sobre el final nos lo empatan, pero también ganamos por tratando de penales con el arquero como figura. Sí. Me acuerdo la cantidad de figuras que han pasado por Independiente y que de ellos, al margen de la época en que vinieron, todos jugaron bien, todos quedaron en el recuerdo de la hinchada. Yo me acuerdo, por ejemplo, de... ¿Quién no se va a acordar de los que tienen mi edad? De Osvaldo Aliendro. Osvaldo Aliendro era prácticamente una bordadora. Un día le pusieron la bordadora. Y un hombre que parecía que se deslizaba por la cancha con la pelota.
El Conejo Cortés, sangre azul por donde se la mire. Un jugador de una calidad y de una visión del juego que para estar en el centro de la cancha era prácticamente imprescindible. Bueno, el Arbolito López, pero hubo otros que pasaron y dejaron una huella. Memoli, y antes de Memoli, el Negro Giacomo. Había que jugar de marcador de punta en Independiente para jugar contra el recuerdo del Giacomo, un muchacho delgado, de una fibra, peleaba cada pelota como si fuera la última. Alguna vez se comió una expulsión justamente porque no se le achicaba a nadie. El Cura Vergara, otro de las inferiores de Independiente, que tiene que haber dejado un recuerdo. Me gustaría por ahí hacer una encuesta entre la hinchada y hoy día tal vez ya superado por las generaciones que son más nuevas, pero entre los que tienen un poco más de 50 y llegan a los 70, el Cura está entre los mejores recuerdos. Y otros que pasaron como Santos, un santafesino que jugaba de 6, Chance, otro santafesino también, Omar Dalombo, aquel 8 de Belgrano que vino en el año 68 y casi se queda definitivamente. Dos locos que vinieron del sur, San Rafaelino los dos, Giordano y Chitadino, el Cachamay Albornoz, un muchacho delgadito, finito, livianito, pero corría con una velocidad notable y tenía muy buen dominio de pelota, tucumano. Hay dos jugadores específicamente que quizás son un poco más están un poco más adelante en el tiempo, pero que también viste que a mí me hubieran gustado ver, que son Valdemarín. Y era de Rossi, algo así era el apellido, que no me acuerdo, no, Rossi no era Paolo Rossi. Me hubiera gustado mucho Paolo Rossi, creo que vino de Central Córdoba de Rosario. Sí, un jugador muy importante porque no solo era el clásico win que desbordaba y tiraba el centro, hacía goles, se metía por los otros carriles de la cancha para complicarle la vida a los rivales y se las complicaba. Magallanes, aquel rubio que jugó en Talleres y que en cancha Independiente en los últimos minutos del año 92 metió el gol de cabeza que nos clasificó campeones frente a Huracán, que también tenía muy buen equipo en esa época. Me acuerdo de Moyano, el 9 de Huracán, que era muy buen jugador, y el 10, que no me acuerdo del apellido, pero que era también el socio que tenía este muchacho. Siempre Independiente obtuvo buenos resultados contra equipos que tenían buenos jugadores. El que más nos tocó sufrir fue el Gimnasia del Víctor. Pero le hizo bien a los dirigentes de Independiente enfrentar ese tipo de equipos porque fueron a buscar después jugadores para traer y que tuvieran características futbolísticas. Jugadores de combinar pases, de aparecer vacíos en lugares donde no hay rivales. Esos conceptos que son básicos para los que les gusta el fútbol bien jugado. Vos que viviste claramente muchas generaciones de hinchas independientes, ¿crees que hoy en día, viendo cómo se maneja quizá el hincha de Independiente a la hora de hablar del club, a la hora de hablar, por ejemplo, de resultados que viene obteniendo en relación a otros clubes, ¿crees que el hincha de Independiente sigue manteniendo esos valores que lo caracterizaban antes? Sí, sin duda la hinchada es tan numerosa que vamos a encontrar personas así. Pero también hay muchos jóvenes que, como jóvenes que son, deben decir que este Independiente es el mejor de la historia. Y puede que lo sea. Puede que lo sea porque juega muy bien este equipo, pero está muy bien conducido desde el costado de la cancha y muy bien conducido desde arriba. Eso produce resultados más tarde o más temprano.
Y si no, tenemos el ejemplo de clubes de la Argentina dirigidos por grandes figuras y que no tienen los resultados que ha obtenido Independiente. Eh, Así que sí, vas a encontrar hinchas independientes que te van a decir que este es el mejor de la historia. Y vas a encontrar a otros, un poquito más grandes, mayores ya, que te digan, sí, pero acordate de aquel Independiente del año tal, o aquel otro Independiente. Acordate de aquel Independiente del Gringo Memoli cuando atajó el penal en cancha de Talleres, el penal que lo pateó Roque Cruz, y como lo habían echado a Garín, ya no había cambio en esa época. El Gringo fue y se puso la camiseta de arquero y lo atajó. ¿Qué hincha se va a olvidar de estas cosas? No, no. Y ahí me quedó la duda. Vos dijiste que hay hinchas que te van a decir que este es el mejor y otros que se van a acordar de algún otro Independiente. ¿Cuál crees que es para vos la mejor generación que ha tenido Independiente? Esta sin duda está entre las más importantes por el nivel de juego que se ve. Fíjate que los jugadores no son tal vez tan famosos como aquellos que vinieron en aquellas épocas, pero aquel Independiente de Jofré, Braconi, López, Aliendro y Gómez, por ejemplo, o aquel otro Independiente unos años antes donde jugó Barbosa, que venía de Huracán de Parque Patricio, equipo de muy buen trato de pelota. Me acuerdo una situación que se dio en el año 59 cuando vamos a finales con Argentino porque terminamos igual desde puntos y en Independiente Rivadavia se lo hace debutar al Conejo Cortés que tenía 18 años. Para mí era una locura, amparado en la opinión de mi viejo porque mi papá era más partidario de la experiencia. El Conejo Cortés era muy, muy buen jugador, pero un año en primera le hubiera venido bárbaro, pero no el debut, y menos en esas instancias. Sin embargo, estuvo a la altura, lo jugó y jugó excelentemente, pero Argentino también tenía muy buen equipo, gente experimentada, gente que conocía a los árbitros, cómo hablarle a los árbitros. Bueno, y en aquel momento fue mejor Argentino, pero en el año 59, en el 60, 61 y 62, Independiente le devolvió el favor. Ah. Y después, bueno, estaban otros hinchas con los que no valía la pena ponerse a discutir porque te iban a decir que Independiente ya puso plata en la liga para salir campeón, que esto, que el otro, que lo demás allá. Y todas eran verdaderas excusas de gente que nunca tuvo la oportunidad de ver a su equipo campeón. Y si alguna vez lo vieron campeón, bueno. Pero Independiente generaba eso, amor por un lado y rechazo por otro. ¿Cuál fue una sorpresa que te hayas llevado afuera de Mendoza con Independiente, ¿no? En algún momento que hayas estado afuera o alguna sorpresa que hayas vivido. Y después de todos los regionales perdidos, el 1-0 a San Martín de San Juan en San Juan, con gol de Valdemarín. Pero aparte, no solo la carrera, por todo lo que ocurrió con la pelota, la forma en que definió, la tranquilidad, porque este muchacho tenía 21, 22 años y todavía no entiendo por qué Vélez lo dejó ir, lo dejó venir acá. Era un delanterazo y bueno, para mí no merecía que Vélez lo transfiriera así y tan rápido, perdóname la expresión, a la ligera. Pero bueno, vino, jugó para nosotros y jugó muy bien. Y salió campeón, pero ese 1-0 a San Martín de San Juan, porque sobre todo había sido en día laborable y muchos de los hinchas trabajaban, algunos que se habrá podido escapar del trabajo, pero así todo la hinchada que fue numerosa. Para los que no sepan de lo que hablamos acá de Valdemarín, les recomiendo buscar en YouTube o algo, porque realmente era un gran 9.
Muy buen 9. Sobre todo hay un video que es de una final de Liga Mendocina contra Godoy Cruz en el estadio que gana Independiente 4-2. Si no, se lo voy a dejar en la descripción, en los comentarios. Juega un partidazo Valdemarín ese día. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo, no lo pude ir a ver, no lo pude ir a ver, pero tuvo una actuación destacadísima porque jugó con la pelota y sin la pelota. Esa es una expresión que usó mi papá un día para decirme, yo le puse, por ejemplo, después de un partido, pero Arbolito no hizo goles, le dije, pero hizo hacer dos, me dijo. Porque aparte también, no solo estaba López en aquella época. López ayudaba, hacía goles, pero era inteligente, por ejemplo, para llevarse la marca. En muchos goles que hizo Independiente en la época en donde jugó él, fueron porque aparecían los jugadores nuestros en la zona del punto del penal sin marca, y era porque él contribuía a arrastrar marcas. Un central que sale del centro del área cuando su equipo lo atacan, ya es medio defensor. Y sin embargo él solía llevárselos así. Había otros jugadores que tenían otro tipo de características. Por ejemplo, se tiene buen recuerdo en Independiente de el 9 de aquella época de Valdemarín, por ejemplo, de año 91, 92, cuando estaba Magallanes, que jugaba de 8, y jugaba Paolo Rossi, en donde el 9 era San Juanino Alto, que jugó en Instituto de Córdoba y después vino a jugar Independiente, que era, bueno, un jugador que no era muy exquisito, pero obligaba siempre en la marca. Y eso para un equipo es muy importante, porque le hace poner la atención en un jugador a más de un defensor. Bueno, un poco en relación también a esto de los 9, ya más en general. ¿Cuál es el mejor jugador que viste vos que vistió los colores de la lepra? El jugador que vos recordás que fue el mejor, que decís. ¿El mejor delantero? No, el mejor jugador en general. Puede ser 5, puede jugar de 4, arquero, defensor, delantero. Es que bueno, al ser diferentes funciones, vos encontraste jugadores en una época que decís, qué crack este es para cualquier equipo. Y no es lo mismo pensar en la función de Luis Cortés, que era el 5, el volante más atrasado, pero al mismo tiempo el que iniciaba los ataques nuestros, y la función que cumplía Osvaldo Aliendro, que era recibir la pelota del mediocampo e ir directamente hacia la boca del área. Este era un 10 que llevaba a posición de gol. Sí. De última, si se te hace muy difícil, por lo menos nombrame un arquero, un jugador que haya jugado en la saga defensiva, uno en medio campo y uno que haya jugado por adelante, sí. Mira, antes me pediste la misma pregunta y se me olvidó decirte algo. Cuando vos elegís a uno, te quedás pensando que pudiste elegir a 3 o 4. Pero a manera de ejemplo, te voy a decir uno, el gringo Philly Sola. Una capacidad atlética inusual para la época. Inusual. Ese hombre era un dotado físicamente en forma natural. Un preparador físico podía potenciar esas características, pero él ya las traía desde la cuna. Un arquero, un central. El que los resume, el que los nutre a todos, es el cura Vergara. Pero en esa posición jugaron Gándola antes que él, y después vino el más picapiedra de todo, que era el Chacha Costa, pero que dejaba la vida en cada pelota. Después un 8, y en Magallanes te los voy a resumir a todos, pero ya dije Aliendro, y los Winnie, me acuerdo de, por ejemplo, de Jofré, aquel que en el año 59 salió subcampeón contra Argentinos y los 3 años siguientes salió campeón jugando por la banda derecha y haciendo
pero verdaderos desastres defensivos, porque este hombre pasaba un defensor y tenía que el otro salir corriendo como un bombero para cubrirlo, y si ese quedaba por el camino, ya era un desastre para la defensa rival. Y te nombro a Jofré y no te nombro, por ejemplo, a Cachamay Albornoz, no te nombro al sanjuanino Paratore, ya más acá. Cuando trajimos jugadores sanjuaninos siempre fueron buenos. Eh, ¿Cómo no acordarme, por ejemplo, de el Araña Merlo, el 3? Le decían Araña porque tenía una forma de marcar que no lo atoraba físicamente al rival, lo iba envolviendo como en una telaraña. Jugadores que fueron importantes y terminaron minimizados por la forma que tenía de marcarlo. Él lo único que hacía, tocaba la pelota y la sacaba, tocaba la pelota y la sacaba, pero es que no lo pasabas nunca. Ah, Bueno, y hoy día habría que ver si está en la memoria de muchos hinchas. Yo no me olvido más de él. Me acuerdo aquel equipazo ya del año 90 y pico, que lo nombramos hace un rato, donde jugaba Valdemarín, donde jugó Magallanes, donde jugó Paolo Rossi. El 4 era Escobedo, el que era el que fue de Talleres de Córdoba, Colochini, el papá del que fue central de San Lorenzo y campeón mundial juvenil sub-20. Una cantidad de jugadores han pasado por Independiente y todos con muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. La verdad que tendríamos temas como para charlar mucho tiempo, y todos temas lindos. quizás un poco hablando de eso, ¿no? De tantos temas, tantos recuerdos, tantos jugadores, no, mirarlo ahí por el celular, después de haber sufrido tanto, de haber pasado tantas penas, tantas glorias, hoy en día mirás el escudo y ves esto, acá arriba. Sí. ¿Qué representa vos como hincha de Independiente que sufriste las mil y una? Hoy en día poder decir no solo que Independiente está en primera división jugando una Copa Libertadores, sino que a esa Copa Libertadores se clasificó como vigente campeón de la competición más importante probablemente de Argentina. Porque así como pasamos dolores, y dolores muy grandes, como aquella vez que fuimos a jugar a Salta y se nos olvidaron los cartés de los jugadores y perdimos los puntos. Otra situación que empatamos con Atlético de la Juventud Alianza y nos quedamos fuera de la ronda de ganadores del regional aquella vez, que fueron ellos y no nosotros. Y teníamos equipo como para pelear. Otra vez cuando nos perdimos 10-1, creo, en una situación donde estábamos mal económicamente y estábamos con una moral muy caída, hinchas, jugadores, dirigentes. Y así como vivimos eso, también vivimos las alegrías. Hacerle 7 goles a Belgrano de Córdoba creo que no se lo ha hecho ningún equipo. Creo que es la mayor goleada que recibió en su historia. Pobre Profesional. Olave, me acuerdo ese es un tipo con la sangre de Belgrano, metido en la historia de Belgrano y todo, y vino y se comió 7 goles, pero con una valentía, con un coraje. Le habían hecho 5 y todavía mandaba a sus compañeros al ataque. De eso me acuerdo. Y a esos jugadores hay que respetarlos. Por más que vos decís, lo cargamos y qué sé yo, pero para mí el fútbol tiene esa parte que hoy día el hincha puede haber perdido. Sobre todo insultar al jugador, agredirlo como he visto que en mi época también había hinchadas que lo hacían, No quiero decir que los de antes éramos mejores hinchas que los de ahora, ¿no? Pero
no tantos, no todos. También estaba el que aplaudía, el que... una vuelta me acuerdo que vino Flamengo, no, Botafogo, y venía Garrincha. Y para quien conoce la cancha Independiente, en la zona donde estaban los mástiles, casi llegando a la mitad de la cancha, o apenas ahí pasada la mitad de la cancha, sacó un derechazo que lo sobró al gringo Filisol y pegó en el travesaño. Y después de que pasa la jugada, solo el aplauso de toda la gente. Empezó a sonar el aplauso y él, que captó el gesto de la hinchada, levantó la mano. Eso también son hechos que, y tal vez no haya muchos que se acuerden. Sobre todo porque yo la otra vez fui a la cancha y encontré dos que eran hinchas de mi época y los demás ya tienen dificultades para trasladarse. Yo mismo las tengo. Hace rato ya que no voy a la cancha, pero tengo la televisión que me ayuda, me acompaña. Así que hemos hablado de un grande y sin hablar, por ejemplo, fuera de Independiente, de lo que es el fútbol a nivel país. Me gustaría que hagamos un video así tipo edición mundial como un video así como el que hicimos ahora, con un par de preguntas sobre la selección argentina ahora que se viene el mundial. Podría ser, tendríamos que refrescar la memoria, pero sí, es lindo hablar de fútbol. Sobre todo porque hay muy pocos temas que nos ofrece la vida de hoy donde puedas hablar con libertad y manifestando tu opinión personal, porque en definitiva, de acuerdo conmigo pueden no estar muchas personas. Es parte de la vida. Bueno, abuelo, muchísimas gracias. Ya voy a estar gestionando el video hablando de la selección. Pero nada, quedó un lindo video. Creo que prácticamente no lo voy a editar porque me gustó mucho. Quizás se le van a hacer un par de retoques, pero nada, un videazo quedó. Si les gustó y les gustaría por ahí entrevistar a otras personas, por ahí no solo a mi abuelo, entrevistar más hinchas de Independiente, denle like, suscríbanse, comenten qué les pareció. Y bueno, nada, un saludo a todos y arriba la lepra.